Muchos subestimaron al Dodge Charger Daytona en su momento. Dijeron que era demasiado extraño para tener éxito, que ese alerón gigante era una ridiculez y que nadie en su sano juicio lo compraría. Pero lo cierto es que este auto vale una auténtica millonada en las subastas más exclusivas de hoy en día. Qué equivocados estábamos, ¿cierto? Y eso no es todo, hay muchos casos iguales. Hoy te traigo los 10 autos que seguramente tú tampoco quisiste comprar en su día y que hoy valen una fortuna que te dejaría con la boca abierta. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte, activar la campanita y dejar tú un buen like para que no te pierdas ni un solo rugido de este canal. Arranquemos. Número 10. Alpine A110. A veces, la mayor fortuna se esconde en el frasco más pequeño, y el Alpine A110 es la prueba viviente de ello. Imagina que estamos en los años 60. En ese entonces, si querías un coche deportivo, lo normal era mirar hacia Italia o hacia los grandes motores americanos. Nadie, absolutamente nadie, daba un centavo por un cochecito que parecía de juguete, fabricado por una marca pequeña que usaba piezas de Renault para poder sobrevivir. Cuando el Alpine A110 llegó a las calles, la gente lo miraba con una mezcla de confusión y desprecio. «Es demasiado pequeño», decían unos. «Parece que te vas a romper las piernas al entrar», decían otros. Y la verdad es que no mentían. Entrar en un Alpine A110 original es casi como intentar meterse en un traje de buceo que te queda 2 tallas más chico. Pero ahí es donde empezó el error de juicio de miles de compradores que hoy se están tirando de los pelos. En su momento, los concesionarios tenían que rogarle a la gente para que se llevaran uno. Era un coche ruidoso, donde el motor estaba atrás, vibraba como si tuviera un demonio dentro y no tenía ni una pizca del lujo que ofrecían otras marcas de la época. Pero, ¿por qué hoy vale una auténtica fortuna? Porque mientras el público general lo ignoraba, este pequeño demonio azul estaba ocupado humillando a los gigantes en los caminos de tierra más difíciles del mundo. El Alpine A110 fue diseñado con una sola obsesión en la cabeza: la ligereza. Mientras los demás coches de la época pesaban 1 tonelada o más, esta maravilla francesa apenas llegaba a los 700 kilogramos. Tenía una carrocería de fibra de vidrio que era tan ligera que podías levantar una parte con una sola mano. Y claro, cuando combinas tan poco peso con una agilidad que parece sacada de una película de ciencia ficción, tienes una receta ganadora. Sin embargo, el comprador común de los años 60 y 70 no buscaba eso. Imagínate la escena en un concesionario de la época. Un señor con traje llegaba buscando un coche para impresionar a sus vecinos. Veía el Alpine y soltaba una carcajada. El coche era tan bajo que los faros de un camión le daban directamente en la nuca al conductor. No tenía dirección asistida, los frenos requerían que tuvieras piernas de atleta y el espacio interior era tan reducido que si llevabas a un acompañante, básicamente compartían el mismo código postal. La gente quería comodidad, quería estatus, quería un coche que no los hiciera sudar cada vez que tenían que estacionar. El Alpine era todo lo contrario. Era un coche crudo, una máquina que te pedía que fueras un piloto de verdad para poder controlarla. Por eso, las ventas fueron un verdadero desastre fuera de Francia. Se quedaron acumulando polvo en los rincones de las agencias porque nadie entendía que estaban ante el futuro rey de los rallies. Incluso en su propia tierra natal, el éxito no fue inmediato. Los franceses preferían berlinas más grandes y cómodas. El creador de la marca, Jean Redelet, era un visionario, pero ni siquiera él podía convencer a los padres de familia de que este coche era una buena inversión. La gente prefería gastar su dinero en un Citroën DS o en algo con más presencia. Ver un Alpine en la calle en 1971 era una rareza absoluta, casi una excentricidad de alguien que no sabía en qué gastar su dinero. Los vendedores estaban desesperados. Hay historias de vendedores que ofrecían descuentos ridículos con tal de sacar esas cápsulas azules del inventario. ¿Quién pudiera volver atrás con unos cuantos billetes en el bolsillo? Hoy en día, ver uno de estos en una subasta es como ver un unicornio cruzando la calle. Los mismos que antes se reían de su tamaño, ahora están dispuestos a pagar cifras que superan fácilmente los $100.000 y hasta los $150.000 por una unidad en buen estado. Y si hablamos de las versiones de competición, los precios se disparan hasta la estratosfera, superando los $300.000 en algunos casos. Es una locura total pensar que un coche que usaba manijas de puertas de un Renault 5 y luces de otros modelos baratos, hoy sea considerado el santo grial de los deportivos franceses. La ironía es máxima. Lo que antes se criticaba como barato o mal terminado, hoy se alaba como autenticidad y ahorro de peso extremo. Lo que hace que el Alpine A110 sea tan especial en la actualidad es esa pureza que nadie quiso comprar en su día. Hoy vivimos en un mundo de coches eléctricos pesados, llenos de pantallas y de asistentes de conducción que hacen todo por ti. Por eso, los coleccionistas están desesperados por sentir esa conexión real con el asfalto.
Quieren ese motor de 4 cilindros rugiendo justo detrás de sus orejas, quieren sentir cómo la parte trasera se desliza de forma juguetona en cada curva y quieren esa estética de ojos de insecto que antes resultaba extraña y hoy se ve como una obra maestra del diseño industrial. Pero espera, que la historia se pone aún más interesante. ¿Sabes qué es lo que realmente disparó su valor? La nostalgia y el reconocimiento tardío. Durante décadas, el Alpine fue el coche que solo los frikis de los rallies conocían. Pero cuando Renault decidió revivir la marca hace unos años, el mundo entero se giró hacia el pasado. De repente, todos querían el original. El mercado se dio cuenta de que ya no se fabrican coches así. No existen coches de 700 kilos con esa alma. El error de aquellos compradores fue no ver más allá de las apariencias. Se dejaron llevar por lo que estaba de moda y olvidaron que el verdadero valor de un coche no está en cuántos botones tiene en el tablero, sino en el alma que transmite al conducirlo. Si tan solo hubieran sabido que ese pequeño juguete azul iba a ganar el primer campeonato mundial de rally de la historia en el año 1973, las listas de espera habrían sido de kilómetros. Ese año, el Alpine barrió a la competencia, demostrando que en la montaña el tamaño no importa, lo que importa es el corazón. Pero ni siquiera esa gloria deportiva salvó las ventas de inmediato. El público seguía siendo escéptico. Es un coche para locos del volante, decían. Y tenían razón, pero esos locos son los que hoy tienen un activo financiero más seguro que el oro en sus garajes. Ahora, cada vez que uno de estos coches sale a la luz, el mundo del motor se detiene. Es fascinante ver cómo las líneas curvas de su carrocería, que antes se consideraban poco masculinas o demasiado suaves, hoy son el epítome de la elegancia deportiva. Es un coche que te obliga a ser parte de él, que te exige atención y que te recompensa con una sonrisa de oreja a oreja cada vez que pisas el acelerador a fondo. Incluso su motor, que muchos despreciaban por venir de coches económicos, hoy es valorado por su sencillez y por lo fácil que es hacerlo subir de vueltas. Cada tornillo de este coche cuenta una historia de superación. Así que, la próxima vez que veas un coche que te parezca raro, pequeño o que no encaje con lo que todos los demás están comprando, piénsalo 2 veces. Tal vez estés ante el próximo Alpine A110. Tal vez estés ante una máquina que en 40 años valdrá 10 veces más de lo que cuesta hoy. La historia de este coche es una lección de humildad para todos los que creen que saben lo que el mercado quiere. Porque al final, el tiempo siempre le da la razón a los coches que tienen personalidad, incluso si al principio nadie los quería ni para ir a la esquina. Imagínate ser el dueño de uno de esos concesionarios que vendió un Alpine a precio de liquidación en 1975. Ese hombre hoy debe despertarse cada mañana con un pequeño nudo en el estómago al ver los precios de las subastas en la televisión. Es la magia y la tragedia del mundo del automóvil. Pero espera, este es solo el comienzo de nuestra lista. El siguiente coche es una mezcla de elegancia británica y un diseño tan atrevido que, en su momento, casi lleva a su fabricante a la quiebra. Número 9. Lotus Esprit S1. Este auto era una máquina que en los años 70 prometía revolucionar el concepto de superdeportivo y que terminó siendo el dolor de cabeza más grande para Colin Chapman, el fundador de la marca. Cuando el mundo vio por primera vez las líneas de este coche, hubo un silencio incómodo. No era redondo, no tenía curvas elegantes como los coches de antes. Era una cuña. Literalmente parecía un trozo de queso afilado que podía cortar el viento y, según los críticos de la época, también podía cortar la paciencia de sus dueños. El diseño fue obra del legendario Giugiaro, quien decidió que el futuro no tenía curvas, sino ángulos rectos y superficies planas. Pero el público de mediados de los 70 no estaba listo para eso. Entrar a un concesionario de Lotus en 1976 era enfrentarse a un coche que se veía increíble, pero que por dentro era un auténtico desastre de ergonomía. La gente lo despreciaba por una razón principal que hoy suena a broma: su motor. Los compradores de deportivos de esa época querían potencia bruta, querían motores de 8 o 12 cilindros que hicieran temblar el suelo. Y entonces llegaba Lotus con un motor de 4 cilindros y 2 litros de cilindrada. «¡Es el motor de un coche de repartir leche!», gritaban los puristas. Nadie quería pagar una fortuna por un coche que, sobre el papel, tenía menos cilindros que el coche de su abuela. Las ventas fueron tan bajas que Lotus estuvo a punto de tirar la toalla. Los coches se quedaban en las salas de exhibición acumulando polvo, y los pocos que se vendían terminaban regresando al taller por problemas de sobrecalentamiento o porque los acabados interiores se deshacían con solo mirarlos. Pero la historia nos enseña que el estilo siempre termina venciendo a la lógica.
El Lotus Esprit S1 tenía algo que ninguno de sus rivales podía comprar, una presencia escénica que te dejaba sin aliento. Era tan bajo que te sentías como si estuvieras sentado directamente sobre el asfalto. Esa pureza en la conducción, ese manejo que parecía el de un coche de carreras de Fórmula 1, fue lo que mantuvo viva la llama entre un pequeño grupo de entusiastas, mientras el resto del mundo lo llamaba un juguete de plástico caro. Los verdaderos conocedores sabían que estaban ante una obra maestra del equilibrio y la aerodinámica. Hoy, la situación ha dado un giro de 180 grados. El desprecio se ha convertido en una obsesión febril por parte de los coleccionistas más ricos del planeta. ¿Sabes cuánto tienes que pagar hoy por un Esprit S1 en estado original? Prepara la cartera, porque las cifras ya están superando fácilmente los $100.000, y si la unidad tiene alguna historia especial, el precio sube como la espuma. El mercado finalmente entendió lo que Chapman intentaba decir. La potencia te hace rápido en las rectas, pero la ligereza te hace rápido en todas partes. Lo más irónico de todo es que el coche que nadie quería comprar en las agencias se convirtió en un icono gracias al cine. Cuando James Bond apareció conduciendo uno que se convertía en submarino, todo el mundo quiso uno, pero ya era demasiado tarde para la Serie 1. Las unidades originales ya estaban maltratadas o habían desaparecido. Hoy, encontrar un Serie 1 con su interior de tela tipo escocés original y su tablero de instrumentos que parece sacado de un avión de combate es como encontrar una aguja en un pajar. La narrativa del Lotus Esprit S1 es una lección de resistencia. Nos dice que no importa si el mundo te ignora hoy, siempre y cuando seas fiel a tu concepto. Lotus no cambió el diseño para complacer a las masas. Ellos sabían que tenían algo especial entre manos. Hoy, cuando ves un Esprit S1 junto a un Ferrari de la misma época, el Ferrari se ve viejo, mientras que el Lotus sigue pareciendo algo que acaba de aterrizar de otra galaxia. Esa es la magia del diseño de cuña que en su momento fue odiado por ser demasiado raro. Los problemas de fiabilidad que antes hacían que los compradores huyeran despavoridos, hoy son vistos por los coleccionistas como carácter. La gente está dispuesta a gastar miles de dólares en restaurar estos motores de 4 cilindros simplemente por el placer de escuchar ese rugido metálico a espaldas del conductor. Ya nadie se queja de la falta de cilindros, ahora se maravillan de cómo un motor tan pequeño puede ofrecer una experiencia de conducción tan visceral y directa. Es el triunfo de la ingeniería sobre la ostentación. Si caminas hoy por una subasta de alto nivel, verás a hombres de negocios con trajes caros peleándose por un coche que hace 40 años no habrían aceptado ni como regalo. Es la revancha del patito feo británico. El Esprit S1 pasó de ser el coche que casi arruina a su empresa a ser el pilar sobre el cual se construye el legado de una de las marcas más apasionantes de la historia. Cada vez que alguien paga una fortuna por uno, está validando la visión de un hombre que creía que menos es más, incluso cuando nadie más en el mundo estaba de acuerdo con él. La moraleja de esta parte del video es clara. Nunca subestimes un coche que tiene una visión clara. Por muy extraño que parezca, el Lotus Esprit S1 fue incomprendido, fue atacado por su motor pequeño y fue ignorado por su diseño radical. Pero hoy es el que ríe al último mientras su valor sigue subiendo año tras año, dejando en claro que el verdadero estilo no tiene fecha de caducidad. Si tienes uno en tu garaje y lo compraste barato hace años, felicidades, tienes un boleto de lotería premiado aparcado entre tus 4 paredes. Y si crees que un motor de 4 cilindros en un deportivo era una apuesta arriesgada, prepárate para lo que viene. Número 8. Alfa Romeo Montreal. Imagina por un momento que estamos en la Exposición Universal de Montreal en el año 1967. El mundo está obsesionado con el futuro, con los viajes espaciales y con la idea de que la tecnología nos va a salvar a todos. En ese escenario, una marca italiana decide presentar un concepto que no tenía nombre, un coche que simplemente representaba la máxima aspiración del diseño automotriz. Fue tal el impacto que la gente empezó a llamarlo el Montreal de forma espontánea, y Alfa Romeo, en un arrebato de pasión, decidió que tenía que fabricarlo para las masas. Sin embargo, ese fue el inicio de una historia de amor y odio que duró décadas y que dejó a muchos compradores con el corazón roto y la cuenta bancaria vacía. Cuando el Alfa Romeo Montreal finalmente llegó a las salas de exhibición, el entusiasmo se transformó rápidamente en terror. El coche era una obra de arte visual, con esas persianas icónicas sobre los faros que se bajaban cuando los encendías, dándole una mirada entre agresiva y misteriosa. Pero debajo de esa piel de seda italiana se escondía una bestia mecánica tan compleja que ni los propios mecánicos de la marca sabían cómo manejarla. El motor era un 8 cilindros en V derivado directamente de la competición,
una obra maestra de la ingeniería que sonaba como Los Ángeles, pero que requería un mantenimiento constante y extremadamente caro. El gran problema, y la razón por la que nadie quería comprarlo en los años 70, era su sistema de inyección mecánica. En una época donde los carburadores eran la norma y cualquier mecánico de barrio podía ajustar un motor, el Montreal se sentía como una nave espacial que necesitaba científicos para funcionar. Si la temperatura bajaba un poco o si la gasolina no era de la mejor calidad, el coche simplemente decidía que ese día no quería arrancar. Esto creó una fama de coche poco fiable que se extendió como la pólvora por toda Europa y América. Los compradores preferían irse por un Porsche o un Jaguar, que aunque eran más comunes, al menos no te dejaban tirado en medio de la carretera a la primera de cambio. Pero el desprecio no se quedó ahí. El Montreal llegó justo en medio de la crisis del petróleo, y tener un motor de 8 cilindros sediento de combustible era visto casi como un pecado. Las unidades empezaron a acumularse en los puertos y en los patios traseros de los concesionarios. Se cuenta que algunos vendedores estaban tan desesperados que los ofrecían con descuentos ridículos o incluso los daban como parte de pago de otros modelos mucho más baratos con tal de quitárselos de encima. El coche que debía ser el orgullo de Italia se convirtió en el hazmerreír de la industria, un fantasma que nadie quería tener en su garaje por miedo a las facturas del taller que nunca terminaban. Sin embargo, como suele pasar con las grandes obras incomprendidas, el tiempo empezó a curar las heridas. A medida que pasaron los años, la rareza del Montreal empezó a jugar a su favor. La gente empezó a darse cuenta de que no había nada en el mercado que se viera así de espectacular. Ese capó largo, esa parte trasera recortada y el rugido de su motor derivado de las carreras empezaron a seducir a una nueva generación de coleccionistas que ya no le tenían miedo a la mecánica compleja. Lo que antes era un defecto, hoy se ve como una característica de exclusividad. Poseer un Alfa Romeo Montreal hoy en día es decir que eres un verdadero conocedor, alguien que valora la pasión y el diseño por encima de la fría fiabilidad alemana. Si buscas uno hoy en el mercado de coleccionistas, prepárate para un susto de los grandes. Aquellos coches que se vendían por 4 centavos hace 30 años, hoy están superando fácilmente la barrera de los $150.000 y hasta los $200.000 en las subastas más prestigiosas. ¿Por qué? Porque solo se fabricaron poco menos de 4.000 unidades, y muchas de ellas terminaron en el desguace debido a la falta de cuidados. Hoy es una pieza de museo móvil, una escultura de acero que representa una época donde Alfa Romeo se atrevió a soñar sin límites. La experiencia de conducir uno ahora es casi mística. Ya no importa si el sistema de inyección es caprichoso, porque existen especialistas que han dedicado sus vidas a perfeccionarlos. Ahora, cuando ese motor de 8 cilindros despierta, lo que escuchas no es un problema mecánico, sino una sinfonía de ingeniería que ya no existe. El interior, que antes era criticado por ser caluroso y algo estrecho, hoy es apreciado por su ambiente de cabina de piloto de carreras de época. Cada detalle, desde el volante de madera hasta los relojes del tablero, te transporta a un momento de la historia donde los coches tenían alma propia. Es fascinante ver cómo la percepción humana cambia con las décadas. Los mismos problemas que llevaron al Montreal al fracaso comercial son los que hoy garantizan su valor en el tiempo. Su complejidad lo hace único, su diseño arriesgado lo hace eterno y su rareza lo hace un objeto de deseo absoluto. El mundo del motor finalmente ha perdonado sus pecados de juventud y lo ha coronado como uno de los grandes hitos del estilo italiano. Si alguna vez ves uno pasando por la calle, detente a mirar porque estás viendo dinero sobre ruedas y una de las historias de redención más grandes del asfalto. El Alfa Romeo Montreal nos enseña que el valor de una máquina no se mide por su eficiencia, sino por la emoción que es capaz de generar. Nadie lo quería porque era difícil de entender y costoso de mantener, pero hoy todos lo desean precisamente porque no hay nada que se le parezca. Es el triunfo definitivo de la belleza sobre la lógica, de la pasión sobre la razón. Un coche que nació para ser una estrella, que se hundió en el barro del olvido y que hoy brilla con más fuerza que nunca en el firmamento de los coches clásicos más caros del planeta. Y bueno, ¿te quedaste con ganas de más drama mecánico? Pues agárrate, porque lo que viene es todavía más extremo. Número 7. Jensen Interceptor. Hay nombres en la industria automotriz que suenan a película de espías, a persecuciones por las calles de Londres y a elegancia pura. Pero detrás de ese nombre tan imponente, el Jensen Interceptor esconde una de las historias más agridulces de los años 60 y 70. Imagina que quieres fabricar el coche definitivo, decides que el diseño debe ser italiano, porque nadie dibuja como ellos. Quieres que el chasis sea británico para mantener ese aire de caballero inglés. Y para el motor, no te andas con rodeos y decides meterle un corazón de puro acero americano.
El resultado fue una máquina impresionante, pero que en su momento fue recibida con una frialdad que casi borra a la marca del mapa para siempre. El problema del Jensen Interceptor no era que fuera un mal coche, sino que era un coche que nadie sabía dónde meter. Los que buscaban un deportivo italiano lo encontraban demasiado pesado y grande. Los que buscaban un coche de lujo inglés preferían la tradición aburrida de un Rolls-Royce. Y los que querían potencia americana simplemente se compraban un Mustang por una fracción del precio. El Interceptor estaba en tierra de nadie. Era un gigante con una luneta trasera de cristal enorme, que parecía una burbuja, y un motor de 8 cilindros en V que era tan grande que casi no cabía debajo del capó. En las agencias, los vendedores no sabían cómo explicarle a un cliente por qué debía gastar una fortuna en un coche que gastaba gasolina como si no hubiera un mañana. Y cuando digo que gastaba gasolina, no estoy exagerando ni un poco. El Jensen Interceptor era famoso por ser uno de los coches más sedientos de la historia. En plena crisis del petróleo de los años 70, intentar vender un coche que apenas recorría unos pocos kilómetros con un tanque lleno era una misión suicida. La gente empezó a verlos como dinosaurios, como máquinas del pasado que ya no tenían lugar en un mundo preocupado por el ahorro. Muchos de estos coches terminaron abandonados en graneros o pudriéndose en jardines traseros porque sus dueños no podían permitirse ni siquiera sacarlos a dar una vuelta el domingo. Fue un rechazo total basado en la economía de la época. Pero claro, el mundo gira y los gustos cambian. Lo que antes era visto como un exceso ridículo, hoy es visto como una gloriosa celebración del poder mecánico. Aquellos mismos motores Chrysler de 7 litros que nadie quería mantener, hoy son el tesoro de los coleccionistas porque son prácticamente indestructibles y tienen un sonido que te hace vibrar el pecho. El Jensen Interceptor ha pasado de ser un elefante blanco a ser uno de los coches más buscados por quienes quieren distinguirse de la multitud. Hoy en día, si quieres comprar uno que esté en perfectas condiciones, tienes que estar preparado para desembolsar cifras que superan los $120.000. Y si hablamos de las versiones con tracción a las 4 ruedas, llamadas FF, el precio se dispara a niveles que te harían llorar. La ironía de esta historia es que el Jensen Interceptor es ahora más popular que cuando era nuevo. Los entusiastas modernos han descubierto que este coche ofrece algo que casi ningún otro deportivo de su época podía dar: la capacidad de cruzar un continente entero a velocidades de infarto mientras vas sentado en una butaca de cuero más cómoda que el sofá de tu casa. Se ha convertido en el coche favorito de las estrellas de rock y de los empresarios con estilo que no quieren conducir lo mismo que todo el mundo. Es la reivindicación de un diseño que fue demasiado atrevido para su tiempo y que hoy se ve más fresco y original que nunca. Restaurar uno de estos coches hoy es una labor de amor que cuesta una fortuna. Como la carrocería era de acero pero con acabados muy específicos, encontrar piezas originales es como buscar oro en un río seco. Sin embargo, hay empresas enteras que se dedican exclusivamente a modernizar estos coches, instalando motores nuevos y suspensiones modernas en esas carrocerías clásicas, porque la gente simplemente ama su estética. Ese diseño de gran turismo con esa ventana trasera tan característica es hoy un símbolo de estatus. El coche que antes era un dolor de cabeza para los vendedores, ahora es la pieza central de cualquier colección de alto nivel que se respete. Lo que realmente cambió la suerte del Interceptor fue la nostalgia por una época donde no había límites. Hoy, en un mundo lleno de coches eléctricos silenciosos y aburridos, el rugido de un Jensen es como un grito de guerra. Los coleccionistas valoran esa mezcla extraña de elegancia europea con fuerza bruta de Detroit. Es un coche que te cuenta una historia cada vez que lo miras, una historia de ambición, de fracaso comercial y de una redención final que lo ha llevado a valer 10 veces más de lo que costaba originalmente, incluso ajustando la inflación. Si alguna vez tienes la suerte de ver uno de cerca, fíjate en los detalles. Mira la calidad del cromado, la forma en que la luz cae sobre esa burbuja de cristal trasera y escucha el ralentí del motor. Te darás cuenta de que los compradores de los años 70 estaban ciegos, se dejaron asustar por el precio de la gasolina y se perdieron la oportunidad de tener una de las mejores experiencias de conducción del siglo XX. Pero su error es la ganancia de los coleccionistas de hoy, quienes ven cómo el valor de sus Jensen sube cada año mientras el mundo finalmente reconoce que este no era un dinosaurio, sino un rey que simplemente nació en la década equivocada. Así que ahí lo tienes, el Jensen Interceptor. Un coche que fue despreciado por ser demasiado glotón y demasiado raro, y que hoy es el objeto de deseo de cualquiera que sepa apreciar un verdadero fierro con clase. Número 6. Toyota 2000 GT. Si hiciéramos una encuesta hoy mismo y preguntáramos cuál es el coche japonés más valioso de todos los tiempos, la mayoría de la gente pensaría en algún modelo moderno lleno de computadoras.
Pero la realidad es muy distinta y nos obliga a mirar hacia atrás, hacia un momento en el que Japón era visto simplemente como un fabricante de coches baratos y electrodomésticos para el hogar. En ese contexto nació el Toyota 2000 GT, una máquina que hoy es considerada el primer superdeportivo de Asia, pero que en su lanzamiento fue un auténtico desastre comercial que casi nadie quiso comprar. Era tan elegante que parecía un Ferrari, pero llevaba el emblema de una marca que, en 1967, no tenía ningún prestigio en el mundo del lujo. La historia de este coche es fascinante porque, para empezar, ni siquiera iba a ser un Toyota. Originalmente, el diseño fue una propuesta para Yamaha, quienes buscaban un socio para fabricar un deportivo de élite. Después de que otras marcas lo rechazaran, Toyota vio la oportunidad de demostrarle al mundo que ellos también podían jugar en las grandes ligas. Pusieron a sus mejores ingenieros a trabajar y crearon una silueta que hoy, más de 50 años después, sigue cortando la respiración. Un capó interminable, faros escamoteables y una línea que fluía como el agua. Era perfecto, pero tenía un problema insuperable para la época: el precio. Cuando el Toyota 2000 GT llegó a los concesionarios de Estados Unidos y Europa, costaba más que un Porsche 911 y mucho más que un Jaguar tipo E. Los compradores se reían en la cara de los vendedores. ¿$7.000 por un coche japonés?, decían con sarcasmo. Para que te hagas una idea, en aquellos tiempos la percepción era que un coche japonés debía ser económico y funcional, no un objeto de deseo que compitiera con las leyendas europeas. El resultado fue que Toyota solo logró fabricar 351 unidades antes de tirar la toalla en el año 1970. Los coches se quedaban acumulando polvo en las esquinas de las agencias y, en muchos casos, la marca tuvo que regalarlos a celebridades o usarlos en películas para que la gente supiera que existían. Incluso después de aparecer en una película de James Bond, donde tuvieron que cortar el techo y hacerlo descapotable porque el actor principal era demasiado alto para entrar en él, las ventas no despegaron. Era un coche incomprendido por su origen. La gente no podía ver más allá del emblema en el volante. No les importaba que tuviera un motor de 6 cilindros en línea ajustado por Yamaha con una tecnología que en ese momento era revolucionaria. Para el comprador común, era simplemente un experimento demasiado caro de una marca que todavía tenía mucho que demostrar. Pero como bien sabemos, el que ríe al último, ríe mejor. Con el paso de las décadas, esos 351 coches se convirtieron en el objeto de deseo más grande para los inversores internacionales. Aquellos que tuvieron la visión, o la suerte, de conservar uno de estos coches hoy son dueños de una mina de oro. En las subastas más importantes del mundo, el Toyota 2000 GT ha roto todos los récords posibles para un vehículo asiático, alcanzando precios que superan fácilmente el $1.000.000. Sí, has escuchado bien. $1.000.000 por un coche que antes nadie quería ni por una fracción de esa cantidad. Lo que lo hace tan valioso hoy es precisamente esa escasez que causó su fracaso inicial. Como se vendieron tan pocos, encontrarlos hoy en día en estado original es casi imposible. Además, los coleccionistas han aprendido a valorar la artesanía japonesa que está presente en cada centímetro de este vehículo. El tablero, por ejemplo, está hecho con la misma madera de palisandro que Yamaha usaba para sus mejores pianos de cola. Es una combinación de arte y mecánica que ya no se ve en la industria moderna. El Toyota 2000 GT no es solo un coche. Es una declaración de principios que tardó medio siglo en ser escuchada por el mercado. Hoy, cuando uno de estos aparece en un evento de elegancia, atrae más miradas que cualquier deportivo italiano moderno. Su sonido es una melodía metálica pura, su manejo es directo y sin filtros, y su valor sigue subiendo como la espuma. Se ha convertido en el símbolo de la excelencia japonesa, el abuelo de todos los coches deportivos que vinieron después, como el Supra o el NSX. Los que lo despreciaron en los 60 por ser japonés, hoy se dan cuenta de que cometieron el error financiero de sus vidas. Y bueno, es el momento perfecto para hacer una pequeña pausa. Dime, ¿qué tal te está pareciendo este video hasta ahora? Si te está gustando y te estás sorprendiendo con estas historias, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y prepárate. Esto no termina aquí. Continuemos. Número 5. Ferrari 288 GTO. Imagina que eres un multimillonario en el año 1984 y entras a un concesionario de la marca del caballito rampante con ganas de gastar una buena suma de dinero. En la vitrina principal, bajo los focos, ves algo que parece un Ferrari 308 normal, pero con esteroides. Tiene los pasos de rueda mucho más anchos, un aspecto mucho más agresivo y un motor que silba de una forma inquietante gracias a 2 turbocompresores gigantescos que asoman por la parte trasera.
El vendedor, con una sonrisa nerviosa, te dice que es el nuevo Ferrari 288 GTO. ¿Lo comprarías? Pues curiosamente, en aquel entonces la respuesta de muchos fue un no rotundo, y no porque el coche fuera malo, sino porque, para el ojo del comprador de lujo tradicional, era un coche sin propósito claro. Ferrari lo había construido con una sola misión: homologarlo en una categoría de carreras llamada Grupo B, una de las más extremas y peligrosas que el mundo ha visto jamás. Pero justo cuando el coche estaba listo para comerse las pistas, la categoría fue cancelada de golpe tras una serie de accidentes fatales. De la noche a la mañana, el coche más avanzado y costoso de la casa de Maranello era un huérfano de las pistas que nadie sabía muy bien para qué servía en el mundo real. Este es el comienzo de la leyenda del 288 Gran Turismo homologato. En su momento, los puristas más conservadores de la marca estaban indignados, casi ofendidos. Decían que un verdadero Ferrari debía tener un motor de 12 cilindros aspirado que cantara como una ópera italiana, no un 8 cilindros de 2.800 centímetros cúbicos ayudado por turbos. Para ellos, el uso de turbocompresores era algo barato, una tecnología que se asociaba a coches de calle comunes o a la Fórmula 1, pero que no tenía lugar en un elegante coche de calle de la alta sociedad. Por eso, cuando salieron a la venta las pocas unidades fabricadas, muchos coleccionistas de la época simplemente pasaron de largo, mirando hacia otro lado. Preferían 1000 veces comprarse un Testarossa, que acababa de salir y era mucho más grande, más llamativo, con esas rejillas laterales infinitas y, sobre todo, tenía ese sonido clásico de 12 cilindros que tanto les gustaba para lucirse en los bulevares. El GTO se quedó atrapado en una especie de limbo existencial, siendo visto como un experimento fallido de una era de carreras que nunca llegó a suceder. La situación en las agencias era tan extraña que algunas unidades pasaron meses y meses en los rincones más oscuros de los concesionarios sin que nadie preguntara por ellas ni por asomo. Hoy eso suena a una locura total, algo que no podemos procesar, pero en 1985, pagar una fortuna por un coche que era extremadamente difícil de conducir, que no tenía aire acondicionado de verdad y que encima te podía matar en la primera curva si no eras un piloto experto, no parecía la mejor de las inversiones. Era una máquina cruda, una bestia hecha de fibra de carbono, Nomex y Kevlar, materiales que en ese entonces eran tan exóticos que la gente ni siquiera sabía cómo pronunciarlos. Y mucho menos cómo repararlos si se daban un golpe estacionando. El comprador de lujo de los 80 buscaba estatus, quería cuero por todos lados y suavidad de marcha, no un coche de carreras disfrazado de calle que hacía ruidos extraños de válvulas de descarga y que te dejaba sordo y empapado en sudor después de media hora de conducción por la ciudad. Pero espera, porque aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. ¿Qué pasaba por la cabeza de los ingenieros mientras el público ignoraba esta joya? Ellos sabían que tenían entre manos el futuro. Estaban usando por primera vez un motor montado de forma longitudinal para mejorar el equilibrio, una técnica que luego heredaría toda la linaje de los Super Ferraris. Sin embargo, el mercado es caprichoso. Muchos de los que hoy se llaman expertos, en 1986 decían que el GTO era demasiado pequeño y que parecía un juguete caro al lado de los enormes Lamborghini Countach que dominaban los pósteres de las habitaciones. Era el patito feo de la familia más rica del mundo. ¡Qué ironía! Ver a los vendedores de la época intentando convencer a los clientes de que esos turbos IHI eran el futuro, mientras los clientes pedían el encendedor de cigarrillos de un mundial. Sin embargo, el tiempo tiene una forma muy curiosa de poner las cosas en su lugar y de castigar a los que no tienen visión. Lo que en su día fue visto como un defecto imperdonable, hoy es la razón principal por la que el 288 GTO es considerado por muchos como el mejor Ferrari de la historia moderna, incluso por encima del F40. Fue el primer coche de producción en serie en usar materiales compuestos traídos directamente de la era espacial y fue el padre directo y espiritual del legendario F40. Pero aquí viene el dato que te va a volar la cabeza. Mientras que del F40 se fabricaron más de 1.300 unidades, lo que lo hace común en esos círculos de riqueza, del GTO solo existen 272 unidades en todo el planeta. Esa exclusividad extrema, sumada al hecho de que representa el nacimiento real de la era de los superdeportivos modernos, ha hecho que su valor se dispare hasta niveles que rozan lo absurdo y lo ridículo. Si hoy tuvieras la suerte de encontrar uno a la venta, algo que pasa muy pocas veces al año, tendrías que estar dispuesto a pagar entre 3,5 millones y $5 millones. Sí, has leído bien.
y no me he equivocado con los números. Aquel coche huérfano que los coleccionistas despreciaron por no tener 12 cilindros y por ser demasiado radical, hoy vale 10 o 15 veces más que los modelos que en su época eran los favoritos de todos. Es el triunfo absoluto de la ingeniería pura sobre el marketing de fachada. Hoy en día, los coleccionistas de alto nivel valoran precisamente esa conexión mecánica sin filtros, ese empuje violento y aterrador de los turbos cuando entran en acción de golpe, y esa silueta diseñada por Pininfarina que es, sencillamente, atemporal. No ha envejecido ni un solo día, se ve tan moderno hoy como hace 4 décadas. Conducir un 288 GTO hoy en día es como viajar al pasado para corregir un error histórico con tus propias manos. Es sentir cómo el chasis vibra con cada cambio de marcha de la caja de cambios manual con rejilla de metal y cómo el motor te pide más y más velocidad, gritándote al oído. No hay ayudas electrónicas. No hay control de tracción, no hay dirección asistida ni frenos ABS. No hay absolutamente nada que se interponga entre tu talento como piloto y la máquina. Esa pureza mecánica es lo que los compradores de hoy buscan desesperadamente en un mundo de coches eléctricos silenciosos que se conducen solos y parecen electrodomésticos. Aquellos que en los 80 decidieron quedarse con su Testarossa porque era más cómodo, hoy ven con una envidia tremenda cómo el GTO se ha convertido en el rey absoluto de las subastas internacionales, dejando atrás a casi cualquier otro modelo de su generación y de muchas posteriores. Lo más irónico de todo, y lo que hace que esta historia tenga tanta chispa, es que Ferrari nunca quiso que fuera así. Ellos solo querían correr, nunca pensaron en este coche como un objeto de inversión a largo plazo para especuladores, lo hicieron por obligación, porque las reglas decían que tenían que fabricar al menos 200 unidades para poder competir en el barro y la arena. Cuando la competencia desapareció de la mesa, se quedaron con un excedente de tecnología punta que el mercado simplemente no estaba listo para consumir. Fue un coche adelantado a su tiempo por lo menos 10 años, incomprendido por su propia audiencia y rechazado por los puristas por no seguir las reglas tradicionales de la marca del caballito. Pero hoy es el corazón palpitante de las colecciones más importantes y privadas del planeta. Cada vez que uno de estos modelos cambia de manos, es una noticia que da la vuelta al mundo en el ambiente del motor. Se ha vuelto un objeto tan valioso que muchos dueños ni siquiera se atreven a sacarlos a la calle por miedo a que un pequeño rasguño o un simple bache les cueste una fortuna incalculable en reparaciones y pérdida de valor. Es una escultura de velocidad que representa el momento exacto en que Ferrari decidió dejar de mirar hacia atrás, hacia los viejos motores de los años 50, y empezar a construir el futuro de la fibra de carbono. El 288 GTO nos enseña una lección de vida, que a veces ser un paria o un incomprendido en tu propia familia es el primer paso necesario para convertirte en una leyenda eterna que el mundo entero acabará adorando. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir que un coche es demasiado radical, que no tiene sentido o que no tiene futuro en el mercado actual, recuerda muy bien esta historia. Los mejores coches del mundo suelen ser aquellos que nadie entendió al principio, aquellos que rompieron todas las reglas establecidas y que, por un breve momento, no tuvieron un lugar cómodo donde encajar. El GTO no necesitaba una categoría de carreras para demostrar que era el mejor. Solo necesitaba que el tiempo pasara y que nosotros abriéramos los ojos para darnos cuenta de la joya absoluta que Ferrari nos había regalado mientras todos estábamos mirando hacia otro lado. Es una verdadera fortuna que hoy solo unos pocos afortunados pueden disfrutar. Pero aguántate, si crees que un Ferrari de $5 millones es el límite de esta lista, te equivocas, esto se va a poner costoso. Número 4. Lamborghini LM002. Si alguna vez has pensado que los coches actuales son grandes y exagerados, es porque no viviste la época en la que Lamborghini decidió que era una buena idea meter el motor de un superdeportivo dentro de una caja de acero diseñada para la guerra. Estamos hablando del Lamborghini LM002, una máquina que en los años 80 fue recibida con una mezcla de risas, miedo y un rechazo casi absoluto por parte del público tradicional. En aquel entonces, Lamborghini era famosa por hacer coches bajitos, elegantes y aerodinámicos como el Countach. Así que, cuando aparecieron con este gigante cuadrado que parecía un tanque de guerra con neumáticos, la gente pensó que en la fábrica de Italia se habían vuelto completamente locos de remate. El origen de este vehículo es tan caótico como su apariencia. Originalmente, Lamborghini quería ganar un contrato millonario con el ejército de los Estados Unidos. Diseñaron un prototipo con motor trasero que era un desastre técnico,
y tras varios fracasos y peleas con los ingenieros, decidieron que si los militares no lo querían, quizás los millonarios con ganas de aventura sí. Fue así como nació el famoso Rambo Lambo. Pero el problema era que en 1986, nadie sabía qué diablos hacer con un bicho de estos. No era un coche de lujo porque era rudo, tosco y ruidoso como un tractor, y tampoco era un todoterreno convencional porque costaba una verdadera fortuna mantenerlo funcionando. Los concesionarios veían con desesperación cómo estas moles de acero se quedaban paradas durante meses, llenándose de polvo en las esquinas. Eran simplemente demasiado grandes para las estrechas ciudades europeas y demasiado extrañas para los compradores americanos de la época que preferían sus Cadillacs suaves y cómodos. Lo más absurdo del LM002 y la razón principal por la que muchos compradores potenciales salían huyendo despavoridos era su corazón. Lamborghini no le puso un motor de camión diésel pesado, sino el mismísimo 12 cilindros en V de 5 litros del Lamborghini Countach. Imagina eso por un momento. Un motor diseñado para volar a 300 km por hora en una pista de carreras, intentando mover 3 toneladas de peso muerto por la arena ardiente del desierto. El resultado era una sed de gasolina que rozaba lo criminal y lo obsceno. Se dice, y no es broma, que podías ver literalmente la aguja del combustible bajar en tiempo real mientras acelerabas a fondo. En una época donde la gente empezaba a preocuparse tímidamente por la eficiencia, el LM002 era el enemigo público número 1 de cualquier asociación ecologista. Era una bofetada en la cara para el sentido común. Pero no solo era el consumo de combustible lo que asustaba, los neumáticos fueron otro dolor de cabeza monumental que espantó a los posibles dueños. Pirelli tuvo que diseñar unas gomas especiales llamadas Scorpion, fabricadas exclusivamente para este modelo. Eran capaces de flotar sobre la arena del desierto para que el coche no se hundiera, pero costaban una cantidad de dinero ridícula. Si tenías la mala suerte de pinchar una rueda en 1988, podías terminar pagando por el repuesto lo mismo que costaba un coche pequeño nuevo en aquel entonces. Por estas razones, la producción fue extremadamente limitada y accidentada. Solo se fabricaron unas 300 unidades y muchas de ellas terminaron en manos de dictadores, jeques árabes o estrellas de Hollywood que buscaban llamar la atención a toda costa, pero el mercado general lo ignoró por completo, tratándolo como una curiosidad mecánica sin futuro. Pero aquí es donde la historia se pone emocionante. ¿Qué pasaba por la mente de los que sí lo compraron? Probablemente eran vistos como locos sin remedio. Sin embargo, como suele pasar en este mundo de locos, lo que antes era visto como un exceso sin sentido y una falta de gusto, hoy es la máxima expresión del estatus y del poder. El LM002 es el antepasado directo de todos los coches de lujo grandes y potentes que ves hoy en la calle, pero con una diferencia clave que lo cambia todo. Este tiene alma y una personalidad arrolladora. Hoy en día, los coleccionistas de más alto nivel están desesperados por conseguir uno, rastreando garajes olvidados por todo el mundo. Si quieres meter esta bestia indomable en tu cochera ahora mismo, prepárate para soltar entre $300.000 y $500.000, dependiendo del estado de conservación y de si algún famoso se sentó en sus asientos de cuero. Aquel error monumental de Lamborghini hoy vale 5 o 6 veces más de lo que costaba cuando nadie, absolutamente nadie, lo quería comprar. La experiencia de ver uno de estos ejemplares hoy en día es impactante y te deja sin palabras. Es un coche que no pide perdón por existir, ni por su tamaño, ni por su ruido ensordecedor. Sus ángulos rectos, su capó lleno de abultamientos extraños para que quepa el enorme motor 12 cilindros y su interior lleno de cuero de la mejor calidad y madera de raíz de nogal crean un contraste que hoy fascina a los inversores más astutos. Ya no le importa a nadie que gaste 100 litros de gasolina para ir a la esquina a por el pan, ni que sea una pesadilla absoluta intentar estacionarlo en un lugar público. Lo que importa hoy es la exclusividad radical de tener algo que rompió todos los moldes establecidos. El LM002 pasó de ser el hazmerreír de toda la industria automotriz a ser el santo grial de los vehículos de lujo de colección. Es curioso pensar cómo ha cambiado la percepción del público con el paso de las décadas. En los 80, la gente buscaba discreción, líneas finas y eficiencia. Hoy, en la era de las redes sociales, los videos virales y la ostentación pura, este Lamborghini es la herramienta perfecta para destacar sobre el resto de los mortales. Los mismos expertos que antes decían que era un proyecto fallido que casi arruina a la empresa italiana, hoy escriben artículos larguísimos elogiando la visión de futuro que tuvo la marca. Lamborghini se adelantó por lo menos 20 años a la moda actual de los coches grandes de lujo, y por eso mismo, el mercado los castigó con dureza en su momento.
Pero el tiempo, que siempre pone a cada uno en su sitio, ha decidido que el LM002 es una de las inversiones más inteligentes y brillantes que alguien pudo haber hecho hace 3 décadas. Restaurar una de estas máquinas hoy es una tarea titánica y heroica. No hay piezas de repuesto en la tienda de la esquina ni en ningún catálogo común. Cada tornillo, cada panel de la carrocería de acero y cada componente del complejo motor 12 cilindros debe ser tratado con el cuidado de una pieza de joyería fina en una caja fuerte. Pero eso es precisamente lo que eleva su valor hasta la estratosfera. Es un coche para gente que no tiene miedo a los retos, para coleccionistas que quieren sentir en sus manos el poder bruto de una época donde no había tantas reglas, ni límites de emisiones, ni radares en cada esquina. Es un dinosaurio mecánico que se niega a morir y que, de hecho, está más vivo y cotizado que nunca en el mercado de las subastas de élite de todo el mundo. Al final, la historia del Rambo Lambo nos enseña que ser diferente y romper las reglas tiene un precio muy alto al principio, pero una recompensa enorme al final del camino. Aquellos que se atrevieron a comprarlo cuando todos se burlaban de su tamaño desproporcionado y de su consumo de combustible volcánico, hoy tienen en sus manos una pieza irrepetible de la historia que solo seguirá subiendo de precio año tras año. Es la redención total de un monstruo mecánico que nació en un mundo que todavía no estaba listo para entender su grandeza. Hoy, el LM002 no es solo un coche ruidoso y cuadrado, es una leyenda viva de la ingeniería que nos recuerda que, a veces, para ser eterno y valioso, primero tienes que ser incomprendido y rechazado por las masas. Menuda joya se llevaron los que confiaron en él. Número 3. Nissan Skyline GT-R R34. En 1999, cuando esta bestia japonesa salió a la luz, el mundo del coleccionismo serio estaba obsesionado con los motores europeos de aspiración natural y las cajas de cambios manuales de 6 velocidades de marcas italianas o alemanas. Nadie quería gastar su dinero en un Nissan que venía de un país donde la mayoría de los coches eran electrodomésticos para ir al trabajo. El rechazo inicial hacia el R34 fue muy específico. Los puristas decían que tenía demasiada electrónica. Se burlaban de la pantalla multifunción que llevaba en el centro del tablero, la cual mostraba datos como la fuerza de gravedad, la presión del turbo y la temperatura del aceite. Parece un videojuego, decían con desprecio. Además, en mercados como el de Estados Unidos, el coche era prácticamente ilegal debido a normativas de importación y seguridad, lo que hizo que durante años fuera un paria absoluto. Los pocos que lograban entrar al país eran vistos con sospecha o terminaban siendo triturados por las autoridades. Nadie en su sano juicio quería comprar un coche que te podía llevar directo a problemas legales y que, según los expertos de la época, no tenía el pedigrí necesario para ser una inversión a largo plazo. Pero mientras los señores de traje y corbata lo ignoraban, una generación entera de jóvenes estaba creciendo con este coche en sus pantallas. Gracias a los simuladores de carreras y a las películas de acción, el Skyline se convirtió en un mito viviente para los que hoy tienen el dinero para comprar lo que quieran. Esa computadora con ruedas resultó ser una de las piezas de ingeniería más brillantes de la historia. El motor de 6 cilindros en línea, conocido como RB26DETT, era una obra maestra que podía aguantar modificaciones extremas. Podías pasar de los 280 caballos de fuerza originales a más de 1000 sin que el bloque explotara. Eso es algo que casi ningún Ferrari o Porsche de la época podía ofrecer sin deshacerse en 1000 pedazos. Hoy en día, el mercado ha dado un golpe sobre la mesa que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. Los mismos coches que hace 15 años podías comprar por $30.000 en Japón, hoy están rompiendo la barrera de los $500.000 en las subastas internacionales, y si tienes la suerte de encontrar una edición especial, como el Zeatun o el M-Spec Nur, prepárate para ver etiquetas de precio que superan el $1.000.000. Es una locura absoluta. El coche que antes era despreciado por ser digital y japonés, hoy es el activo más caliente del mundo del motor. La gente está pagando precios de superdeportivo italiano por un Nissan de hace 25 años, simplemente porque ya no se fabrican máquinas con esa personalidad y esa conexión mecánica tan pura. Lo que realmente disparó el valor de este coche fue el factor de la nostalgia combinado con la escasez. Nissan solo fabricó poco más de 11.000 unidades del R34, lo cual es muy poco si lo comparas con otros modelos deportivos. Además, encontrar uno que no haya sido modificado o estrellado es como buscar una virgen en un concierto de rock. Los coleccionistas ahora buscan la originalidad absoluta.
Quieren ese plástico del tablero que antes criticaban, quieren los asientos de tela originales y quieren sentir cómo el sistema de tracción integral inteligente empuja el coche fuera de las curvas como si estuviera pegado a un riel. Es fascinante analizar cómo cambió la narrativa. Lo que antes era un juguete para adolescentes, hoy es una pieza histórica de la ingeniería nipona. Los inversores se han dado cuenta de que el Skyline GT-R R34 representa el pico más alto de una era que ya no volverá. Una era donde los ingenieros tenían libertad para crear sistemas complejos sin preocuparse tanto por las emisiones de carbono o las regulaciones de seguridad modernas que hacen que los coches de hoy sean tan pesados y aburridos. Conducir uno hoy es sentir una descarga de adrenalina que muy pocos coches modernos pueden igualar. Es una experiencia cruda, ruidosa y extremadamente rápida que te exige estar concentrado al 100%. El mundo de las subastas se ha vuelto un campo de batalla por estos coches. Cada vez que aparece una unidad de bajo kilometraje en un color raro, como el famoso Bayside Blue o el Midnight Purple, los precios suben de $10.000 en $10.000 en cuestión de segundos. Se ha vuelto un símbolo de estatus entre la nueva élite tecnológica y los entusiastas que finalmente pueden cumplir el sueño de su infancia. El Nissan Skyline R34 nos ha enseñado que el valor de un coche no lo deciden los críticos de las revistas en el momento del lanzamiento, sino la pasión de la gente que crece amándolo. Si alguna vez tienes la oportunidad de subirte a uno, hazlo sin pensarlo. Te darás cuenta de que todas las burlas iniciales sobre su electrónica eran envidia pura. Es un coche que se siente vivo, que te habla a través del volante y que te hace sentir como el mejor piloto del mundo. El desprecio del pasado se ha convertido en el oro del presente. Aquellos que compraron uno barato hace una década y lo mantuvieron guardado en su garaje, hoy tienen una fortuna que sigue creciendo día tras día, demostrando que en el mundo de los fierros, a veces el rebelde de la clase termina siendo el dueño de la empresa. ¿Te ha volado la cabeza el precio de este Nissan? Pues prepárate, porque lo que viene ahora es potencia pura americana con un toque de oscuridad. Número 2. Buick GNX. A veces, la industria automotriz crea algo tan fuera de lo común que el mercado simplemente se queda paralizado, sin saber cómo reaccionar. En el año 1987, mientras la mayoría de las marcas americanas estaban ocupadas fabricando coches aburridos, lentos y llenos de plástico, la división de Buick decidió que era el momento de hacer un pacto con el diablo. Así nació el Buick GNX, una bestia pintada totalmente de negro que parecía el coche personal de Darth Vader. Sin embargo, lo que hoy es considerado el gran nacional de todos los grandes nacionales fue, en su momento, un coche que muchos compradores de lujo rechazaron porque les parecía demasiado siniestro, demasiado ruidoso y, sobre todo, porque no entendían qué hacía un motor de 6 cilindros tratando de humillar a los poderosos 8 cilindros de la época. El Buick GNX fue una serie ultra limitada de solo 547 unidades. Pero cuando llegó a los concesionarios, la gente entraba y se rascaba la cabeza. Buick era conocida por ser una marca para señores mayores que buscaban comodidad y suavidad, no para jóvenes que querían quemar neumáticos en cada semáforo. El GNX era todo lo contrario a la imagen de la marca. Tenía una suspensión tan rígida que te hacía saltar los empastes, unos pasos de rueda ensanchados que le daban un aspecto amenazante y un turbocompresor que silbaba como una turbina de avión. Los clientes tradicionales de Buick salían huyendo de las agencias al ver ese bloque de acero negro que parecía decirles: no eres lo suficientemente hombre para conducirme. La gran controversia, y la razón del rechazo inicial de muchos puristas del músculo americano, era su motor. En Detroit, la ley siempre había sido que para ser rápido necesitabas un motor de 8 cilindros en V con mucha cilindrada. Buick rompió todas las reglas y le puso un 6 cilindros en línea de 3.8 litros con un turbo gigante ajustado por la empresa MC-Laren Engines. «¡Eso no es un coche de verdad!», gritaban los fanáticos de Chevrolet y Ford. Se negaban a aceptar que un motor más pequeño pudiera ser más rápido, pero la realidad era demoledora. El GNX era capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora más rápido que un Ferrari Testarossa o un Lamborghini Countach de la misma época. Era un asesino de gigantes que nadie quería comprar porque nadie quería admitir que la tecnología del turbo era el futuro. Debido a este prejuicio y a un precio que era astronómico para un Buick, muchas de esas 547 unidades se quedaron criando telarañas en los pisos de exhibición. Algunos concesionarios, en un intento desesperado por venderlos, les subían el precio como objetos de colección futuros, lo que alejaba aún más al comprador común que solo quería un coche para ir al club de golf.
Fue un fracaso comercial en el sentido de que no hubo una demanda masiva inmediata. El GNX se convirtió en un mito urbano, un coche del que se hablaba en voz baja en las carreras ilegales, pero que los coleccionistas de alto nivel ignoraban por completo, prefiriendo gastar su dinero en marcas europeas con más clase. Pero el tiempo es un juez implacable y hoy ha dictado sentencia. El Buick GNX ha pasado de ser el paria de Detroit a ser una de las inversiones más sólidas en la historia del automóvil americano. Si tienes la suerte de encontrar uno hoy en día, y mucho más si tiene pocos kilómetros en el odómetro, prepárate para ver cifras que quitan el aliento. En las subastas más importantes, los GNX están alcanzando precios que superan los $200.000, y algunas unidades en estado de concurso han llegado a venderse por más de $250.000. Aquellos 547 afortunados que lo compraron en su día y lo guardaron, hoy tienen en su garaje una pieza de historia que vale 10 veces su precio original. Lo que los coleccionistas modernos adoran de este coche es su honestidad brutal. No intenta ser elegante, no intenta ser refinado. Es un ladrillo negro con ruedas que tiene una sola misión: ser el más rápido en una línea recta. Esa pureza de propósito es lo que hoy se paga a precio de oro. El GNX representa el fin de una era, el último gran coche de la plataforma de tracción trasera de General Motors antes de que todo se volviera aburrido y de tracción delantera. Es el testamento de un grupo de ingenieros rebeldes que decidieron ignorar a los contables de la empresa para crear algo legendario. Hoy en día, ver un GNX original es una experiencia casi religiosa para los amantes de los coches. Su pintura negra todavía brilla con ese aire de misterio, y sus llantas de malla específicas le dan un toque de agresividad que ningún coche moderno ha podido replicar. Los mismos críticos que antes decían que su motor era pequeño, hoy se maravillan ante la eficiencia y el poder que Buick logró extraer de ese 6 cilindros. Es la prueba de que no siempre el que tiene más cilindros es el que gana la carrera, sino el que sabe usar mejor la tecnología a su disposición. La redención del GNX es total. Ha dejado de ser un coche de macarras o un experimento raro para convertirse en el símbolo máximo del ingenio americano de los años 80. Cada vez que uno de estos modelos aparece en una subasta, los coleccionistas de todo el mundo contienen el aliento. Saben que están ante una oportunidad única de poseer un pedazo de la rebeldía de Detroit. El Buick GNX nos enseña que, a veces, ser el chico malo de la industria es la mejor estrategia para volverse eterno. Si alguna vez te cruzas con uno, respétalo, porque debajo de esa apariencia cuadrada y ese color negro profundo se esconde el alma de un guerrero que fue despreciado por sus contemporáneos pero que hoy se sienta en el trono de los coches clásicos más deseados del planeta. Aquellos que se rieron de su motor de 6 cilindros en 1987, hoy solo pueden ver sus luces traseras mientras su valor sigue subiendo hacia las nubes. Ahora abróchate bien ese cinturón. Hemos llegado al puesto número 1, la verdadera bestia que se convirtió en oro. Número 1, McLaren F1. Hoy en día, cualquier persona que sepa un poco de motores sabe que este es el mejor coche deportivo del siglo XX. Y posiblemente de toda la historia, pero lo que mucha gente olvida es que, cuando esta máquina salió al mercado en el año 1992, fue un auténtico dolor de cabeza para Gordon Murray y Ron Dennis. A pesar de ser una obra maestra absoluta, McLaren tuvo muchísimos problemas para vender las 100 unidades que se propusieron fabricar. En un mundo que estaba entrando en una recesión económica, pedir $1 millón por un coche que no tenía ni siquiera una radio convencional o un asiento para el pasajero al lado del conductor parecía una locura que nadie estaba dispuesto a financiar. El McLaren F1 era demasiado avanzado para su propia época. Imagina la escena. Entras a una oficina de ventas de McLaren y te presentan un coche donde el conductor se sienta en el medio, como en un avión de combate. Te explican que el compartimento del motor está recubierto de oro de 24 quilates simplemente porque es el mejor aislante térmico que existe. Te dicen que no tiene dirección asistida, ni frenos con sistema antibloqueo, porque los ingenieros querían que la experiencia fuera pura y sin filtros. El comprador de lujo de los años 90, que estaba acostumbrado a la comodidad de un Mercedes o a la vistosidad de un Ferrari, miraba este McLaren y no entendía nada. ¿$1 millón por un coche que es difícil de entrar y que me hace sudar?, decían los millonarios mientras cerraban sus chequeras. La marca tuvo que luchar durante años para colocar cada unidad. Se cuenta que los vendedores tenían que hacer viajes por todo el mundo, organizando cenas privadas y pruebas de manejo exclusivas solo para intentar convencer a alguien de que comprara uno. Incluso después de ganar las famosas 24 horas de Le Mans en su primer intento,
Las ventas no explotaron como ellos esperaban. El F1 era visto como una curiosidad técnica, un exceso de ingeniería que no tenía un mercado real. Muchas unidades se quedaron en la fábrica durante mucho tiempo, y McLaren incluso tuvo que dejar de fabricarlo antes de lo previsto porque la demanda simplemente no existía. Fue un fracaso comercial que casi hace que la división de coches de calle de la marca desapareciera para siempre. Pero, ¿hay de aquellos que no compraron uno cuando tuvieron la oportunidad? El tiempo ha transformado al McLaren F1 en el activo financiero más rentable del planeta Tierra. Lo que antes costaba $1 millón y nadie quería, hoy se subasta por cifras que te harían perder el sentido. Estamos hablando de que las últimas unidades vendidas han superado los $20 millones. Sí, has escuchado bien, 20 millones. Si hubieras comprado uno en 1994 y lo hubieras guardado en tu garaje, hoy serías 20 veces más rico sin haber movido un solo dedo. Es la revalorización más grande en la historia de la industria automotriz moderna. ¿Por qué vale tanto hoy? Porque el mundo finalmente se dio cuenta de que nunca más se volverá a fabricar un coche así. El motor es un 12 cilindros en V diseñado por BMW que suena como una orquesta celestial y que no tiene turbos ni ayudas electrónicas. Es la pureza mecánica llevada al límite. Su velocidad máxima de 386 km/h fue el récord mundial durante más de una década. Y lo más impresionante es que lo logró sin usar trucos modernos. Es una pieza de joyería que puedes conducir a 200 millas por hora. Los coleccionistas actuales, que están cansados de los coches modernos llenos de pantallas de cristal líquido y motores eléctricos silenciosos, ven en el F1 el último refugio de la verdadera conducción. Poseer un McLaren F1 hoy es pertenecer al club más exclusivo del mundo. No importa cuánto dinero tengas, hay tan pocos disponibles que la mayoría de los dueños actuales se niegan a venderlos a cualquier precio. Se ha convertido en un objeto de culto, en una reliquia que representa el momento en que el ser humano alcanzó la perfección sobre 4 ruedas. Cada vez que uno de ellos sale a la luz en un evento, la gente se amontona solo para ver el brillo del oro en su motor y el diseño de su cabina de 3 asientos. Es el coche que pasó de ser el incomprendido de $1 millón a ser la leyenda de 20 millones que todos sueñan con tocar al menos una vez en la vida. Es la historia de redención definitiva. El F1 nos enseña que la excelencia de verdad no necesita aprobación inmediata. Gordon Murray no diseñó este coche para las ventas del año 1992. Lo diseñó para la eternidad. Y aunque al principio el mercado le dio la espalda, hoy el mundo entero se arrodilla ante su creación. Es el número 1 de nuestra lista por derecho propio, porque no hay ningún otro coche que haya pasado de un rechazo comercial tan evidente a un éxito financiero y cultural tan masivo. Es, sencillamente, el rey absoluto. Eso sería todo. Estas 10 máquinas increíbles nos demuestran que el mercado del automóvil es tan impredecible como emocionante. Lo que hoy parece un error de diseño o un fracaso en ventas, mañana puede ser la joya que todos los coleccionistas del mundo están buscando desesperadamente. La próxima vez que veas un coche extraño que nadie quiere, piénsalo 2 veces antes de criticarlo, porque podrías estar frente a tu próxima gran fortuna. Y si te ha gustado este video, asegúrate de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejarnos un buen like para que podamos seguir trayéndote más contenido cargado de adrenalina y mucha chispa. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.